Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del Psicocast. El día de hoy estamos en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali. Mi nombre es Angie y hoy estoy con mi invitado John Freddy, quien nos va a hablar sobre las ciudades saludables. Bienvenido, John. Gracias, Angie, y gracias por dejarme participar en este Psicocast. Perfecto, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, yo empiezo como estudiante en la Universidad del Valle a tener estas dudas sobre la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y cómo aterrizamos esto de la equidad. Yo era estudiante de estudios políticos y desde ahí siempre se nos hablaba mucho de la desigualdad social. Entonces desde ahí empecé como a preguntarme, ¿y esto por dónde lo abordamos? Luego pasé a unas materias de arquitectura y entendí como que el entorno urbano nos incidía mucho, en la forma como nosotros desarrollábamos nuestras relaciones y demás. Y luego pasé por ingeniería porque me interesaba aprender unos temas mucho más particulares y ese acercamiento hizo que yo luego hiciera una maestría en urbanismo en España para entender también como esas desigualdades, cómo las estábamos entendiendo en la forma como construimos la ciudad. Y luego pues hice una especialización en ingeniería de transporte, que es movilidad y transporte, porque hay uno de los elementos pues que los abordaremos más adelante, que es cómo promovemos la movilidad activa, que las personas utilicen su propia energía para poder movilizarse por la ciudad. Y eso constituye como una gran idea de ciudades saludables, que es lo que venimos a hablar el día de hoy. Claro, perfecto. Creo que muchas de las personas que nos están viendo ahorita no tienen consciente qué es la ciudad saludable. ¿Tú nos podrías como explicar un poquito? Bien, esa ciudad saludable es parte de una revisión de poner en el centro de la planificación de la ciudad a la salud, pero no solo la salud física respecto a cómo está la persona, sino también la salud emocional, en el entendimiento de que nosotros somos unos seres animales dentro del mundo animal y requerimos un hábitat, ¿sí? Ese hábitat cada vez es más frecuente que sean las ciudades, ¿sí? Y en las ciudades nosotros estamos teniendo una mala calidad del aire, estamos teniendo una mala calidad pues en términos sonoros de ruido, y eso genera unas afectaciones respecto a nuestra forma de relacionarnos con los otros y genera violencia, genera tensiones. Entonces empieza a aparecer también como el entendimiento de la persona y las necesidades de la persona para poder tener en el entorno un lugar que le permita pues una calidad de vida mucho más saludable. Entonces lo saludable incluye cómo el espacio está conformado, que es lo urbanístico, la ciudad. Incluye también las emociones de la persona. Si usted le da miedo salir al Boulevard del Río cuando está oscuro, pues puede ser muy lindo el bulevar desde la línea de lo arquitectónico y desde lo urbanístico, pero si usted le da miedo a ese lugar, usted no lo habita. Y si usted no lo habita, vienen desde las características sociales otras condiciones que van pasando también en ese lugar que lo van a deteriorar. Entonces, las emociones de las personas tienen algo que ver, luego los condicionamientos sociales, y es qué relaciones hemos tenido como comunidad alrededor de esos espacios de la ciudad, y pues finalmente la categoría de lo ambiental. En la categoría de lo ambiental pues ya está todo lo de la calidad del aire, del ruido y la forma como las personas pueden desarrollarse. Y esto está atravesado por un concepto que es el de hábitos de vida saludable. Cómo yo hago que las personas realmente en eso que nos dicen los médicos y que también ha ido explorando como a otras disciplinas, es como yo hago para mantener una calidad de vida activa, y ahí lo de la movilidad pues tiene algo que ver en el espacio y desarrollen hábitos de vida donde el movimiento sea una constante en los habitantes. Entonces, ciudades saludables busca eso, que la gente esté de manera cómoda, que se sienta bien, que podamos impulsarla para que haga actividad física de manera cotidiana, y que tenga, digamos que también unos hábitos de vida pues saludables dentro de los conceptos tradicionales. Es buscar como un bienestar tanto para las personas como también en los lugares, buscar como una seguridad de cierta manera. Sí, los lugares inciden mucho en el comportamiento de las personas. Tengo unas preguntitas para hacerte como para entrar un poquito más en materia con el tema. Entonces, me gustaría que me dijeras qué iniciativas de planificación urbana consideras fundamentales para mejorar la calidad de vida en los jóvenes en las ciudades. Bueno, con los jóvenes hay un tema, y es, si ustedes se ponen a ver la forma como se diseñan las ciudades están diseñadas para hacer que las personas en edad productiva puedan llegar rápido del punto A al punto B.
Por eso el gran centro de la discusión es cómo hacemos más autopistas, cómo hacemos más vías, cómo tapamos más huecos, ¿sí? Entonces, la forma como se está haciendo la ciudad solo está pensando en una etapa, digamos, dentro del proceso del desarrollo de la persona, que entre los 18 y los 35 años. Quienes están antes de esa etapa y quienes están después quedan desplazados en el diseño de la ciudad. Entonces, cuando uno se pone a analizar, listo, ¿qué espacio nosotros tenemos diseñado para los jóvenes, para los niños y demás? Entonces uno encuentra, primera infancia no tiene unos espacios destinados para el desarrollo de sus habilidades psicomotrices. O sea, ahí hay ya una brecha. Luego, los niños y niñas pues tienen unos espacios asociados al juego y demás, pero cuando pasamos a los jóvenes, la única respuesta que estamos dándole es, tiene canchas en los espacios públicos. ¿Sí? Entonces no hay una claridad sobre cuáles son esas necesidades que tienen los jóvenes para habitar los espacios públicos. En un proyecto en el que trabajé que se llama Vivo Mi Calle, estábamos intentando como dialogar en qué eran esas necesidades que tenían los jóvenes. Y nos parecía muy llamativo que en determinada edad, a partir de los 10 años, los jóvenes les interesaba ir a explorar otros elementos de su territorio, que es coger la bicicleta e irse a montar a Pance, ir a las canchas panamericanas, irse al bulevar, coger el mío, algunos pues de una manera mucho más osada colgarse del mío. Entonces digamos que la ciudad no le está ofreciendo todavía como un entendimiento sobre qué son los jóvenes y qué necesitan en particular para ocupar el espacio público. Y luego como sociedad nos estamos quejando de, es que los jóvenes mantienen solo en el celular. Sí, pero es que si en la calle no hay nada que hacer, y si lo único que hay que hacer en la calle es peligroso para los jóvenes, pues ¿qué espera que desarrollen los jóvenes en el espacio público? Entonces eso hay que buscarlo, entenderlo muy bien, y hay muy pocos esfuerzos encaminados a eso, pero es importante indagar y eso se hace con la participación de los jóvenes. Claro, la creación de la infraestructura de los espacios verdes, más que todo, es los que ayudan a mantener la movilidad de los jóvenes. Entonces dime tú cómo plantearías esa idea para poder arreglar como lo que es la infraestructura de ciertos espacios en los que ellos se puedan desarrollar habilidades saludables. Sí, digamos que hay algo que nos llama mucho la atención, o en ese momento, era en determinada, a los jóvenes les interesaba mucho el baile, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a hacer en el Poblado 2 una pista de baile para que se convirtiera en un lugar de encuentro de los jóvenes, de entreno, y también luego esa misma dinámica, que es un elemento muy sencillo en el espacio público, es identificar en el grupo, en el sector donde usted está, qué intereses tienen y cómo usted potencia eso. Entonces esa pista de baile se convirtió en un lugar para que los jóvenes pudieran venir a practicar sus bailes, sus presentaciones, sus coreografías, pero luego también sirvió para que se acercaran los cantantes. Entonces ya había un mix entre quien estaba cantando y quien estaba bailando. Entonces ahí se empieza a crear un tejido en un lenguaje de la juventud que es muy particular de ese sector. Entonces hay que entenderla muy bien de cómo está funcionando. Luego empiezan a aparecer grupos más pequeños de personas y dicen, a mí me interesa patinar en este espacio público. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que el espacio público se convierta también en una oportunidad para que quienes están en proceso de crecimiento puedan vivir la calle y puedan patinar alrededor del lugar? Entonces ahí lo que estaba ocurriendo es, los jóvenes que estaban en dinámica de violencia, que estaban ocupando ese lugar, al ver que hay otros jóvenes que están practicando y que los respetan por ser sus compañeros de barrio, sus actividades de consumo se empiezan a retirar un poco y también se empiezan a vincular en el mejoramiento del entorno. Entonces ahí hay una conversación sobre qué pasa en el espacio público. El espacio público requiere que usted lo ocupe y le dé contenido todo el tiempo. ¿Quién le da el contenido? Las personas que están alrededor. ¿Qué característica tienen? Lo que les guste a ellos. ¿Les gusta bailar? Listo, pista de baile. ¿Qué necesita? Necesita un lugar impermeabilizado con una carpa para que usted pueda practicar en la noche, o si llueve, listo, se la tenemos. Necesita un piso, listo. ¿Qué características tiene que tener el piso? Se lo ponemos. Necesita tener la posibilidad de conectar una extensión para que usted pueda poner el bafle, se lo ponemos. Entonces eso empieza a transformar el espacio público, porque si uno se pone a ver qué es el espacio público en la mayoría de los barrios, es una cancha de fútbol, un columpio, un resbalador, un pasamanos y unos biosaludables, que es como los del adulto mayor.
pero si no hay un entendimiento de eso, pues no se pueden dar esas conversaciones. Y entre los mismos jóvenes se van reduciendo esas tensiones. Quienes estaban en situación de consumo al comienzo se retiran, pero reconocen lo que ahí está pasando y se llegan a acuerdos. Entonces, quienes están haciendo actividad física le dicen a los que están consumiendo: mientras usted está consumiendo, las personas no vienen. Entonces ellos, en un acuerdo entre jóvenes, dicen: listo, yo consumo en este lado y ayudo a cuidar este espacio. Luego, cuando llegan los más chiquitos, le dicen: yo quiero salir, pero si mi mamá lo ve a usted consumiendo, yo no puedo salir. Entonces empieza un tema de reconocer al otro en su actividad y también decirle: usted me está afectando, hagamos un acuerdo. Y eso ha logrado en cierta medida, en un momento mientras estuvimos ahí activos, mitigar un poco esa violencia que se estaba generando sobre el sector. Y si vos reducir la violencia, haces que más gente vaya al espacio público. Entonces ahí en esa pista de baile que se hizo, luego estaban 15 años, fiestas, cumpleaños y demás, porque era un lugar que la gente consideraba seguro para poder habitar el espacio público, sin necesidad de un policía, ¿sí? Entonces eso implica una reconstrucción también de esas relaciones de las personas. No, claro, es importante. La seguridad es lo que más moviliza a las personas. Cuéntame tú, ¿cómo influye la tecnología y la innovación en la creación de entornos urbanos que apoyen el bienestar físico y mental de los jóvenes? La tecnología es una gran herramienta para uno poder recopilar información y también enseñarles a muchos jóvenes que esto es una herramienta también de trabajo. Muchos no salen del WhatsApp, del Instagram o de las redes sociales, y aún estando en esas redes sociales, esto es una herramienta importante de trabajo. Entonces es cómo yo hago que esto, que para muchas personas es negativo, se convierta también en una posibilidad para que se desarrollen otras potencialidades. Si alguien usa este celular para grabar videos de las cosas malas que pasan en el barrio y replicar como todos los estigmas, o hacer bullying o hacer otra cantidad de cosas que afectan a las demás personas, debería uno poder estimular también, y es algo que intentamos sobre todo en el Poblado 2, de que los jóvenes cambiaran ese mensaje por mensajes positivos, mensajes transformadores, y aquellos jóvenes que tienen en este momento, digamos, como una credibilidad y que tienen, digamos, como una aceptación bajo este parámetro de las redes sociales, también empiecen a enseñarle a los otros el uso responsable de la tecnología para que puedan desarrollar estos hábitos de vida y generar procesos de reconciliación. Entonces la tecnología puede funcionar tanto para lo bueno como para lo malo. Allá, por ejemplo, lo que hicimos fue enseñarle a los jóvenes a cómo hacer una cartografía social, y en esa cartografía social cómo poder negociar o poder conciliar algunos aspectos importantes. Si uno reconoce que los niños, o si la comunidad reconoce que los niños utilizan un camino para ir a la escuela, ¿cómo yo hago para que ese camino dentro de los jóvenes pueda ser un camino seguro? Y que pueda haber un acuerdo, independiente de las diferencias también entre los jóvenes, de que ese camino pues hay que respetarlo porque es el lugar por donde van a pasar los jóvenes, independiente de las diferencias que tengan. Entonces la tecnología se convierte, digamos, que también en una herramienta positiva, pero hay que también tener muy claro como cuáles son esas aspiraciones de los jóvenes y no decirles no a algo directamente, sino tener la posibilidad de mostrarle otras posibilidades. Digamos que dentro de la relación del barrio es, si a la tienda del barrio le va bien, a todos nos va bien. ¿Sí? Si a la peluquería le va bien, a todos nos va bien. Entonces empieza uno a cambiar esa idea del barrio. Entiendo. ¿Tú de qué forma crees que el diseño urbano facilitaría el acceso a alimentos frescos y nutritivos que promuevan una alimentación más saludable entre los jóvenes? Ese es un tema bien complejo que tiene que ver con soberanía alimentaria, y es más fácil acceder a comida de mala calidad en todos los entornos y puede incluso llegar a ser mucho más económica, ¿sí? Comerse una papa borrajada puede ser más barato que comer cualquier otro elemento, papa borrajada con salchicha, y eso se convierte, digamos que en la accesibilidad se convierte en un elemento pues que tienen mucho más fácil de llegar, y considerando los patrones de la gente, en algunos estudios que han hecho, por ejemplo, de movilidad, se dice que una persona desde la comuna 21 hasta su lugar de trabajo se demora en promedio 80 minutos en llegar a su trabajo. Eso significa en llegar.
ahora falta devolverse. Eso significa que la persona puede perder 2 horas de su vida, y esas 2 horas que pierde en el transporte mientras va a trabajar es hora que le descuenta a preparar su alimentación, que es un elemento clave de la disponibilidad de los lugares. Y lo otro es también poder desarrollar como esos otros hábitos de vida mucho más saludable, que es ir a tomarse el tiempo de seleccionar todos estos, de hacer su mercado, hacer como todas estas compras para tener a su disposición estos alimentos. ¿Qué se puede hacer allí? Los comedores comunitarios son clave, tienen una fuerza muy importante en los barrios. Hay presencia de más de 300 comedores comunitarios en todos los barrios, pero también hay que fortalecer una noción de que no todo el espacio público tiene la misma función. Hay zonas verdes de los espacios públicos que pueden detonar procesos como el de las huertas urbanas, y esas huertas urbanas pueden suplir algunos procesos que se generan. Y hay algo que tampoco podemos descuidar, y es esa relación que nosotros tenemos con la Cali rural. Nosotros cuando vemos un mapa de Cali ponemos solo la Cali urbana y no ponemos la Cali rural, y en la Cali rural hay una despensa agrícola importante que, si uno la fortalece, puede tener una alimentación mucho más económica y fortalecer, digamos, que todo ese sistema de alimentación para que pueda ser más accesible. Comprendo. No sé si usted de pronto sabía, pero nosotros tenemos una huerta acá en la universidad. No sabía. Sí, tenemos en el eje de biodiversidad, tenemos lo que es el conocimiento con una profe de acá, de la fauna y la flora de acá de la universidad, y tenemos plantado aromáticas y ese tipo de cositas que nos gustaría como comprender un poquito más ese tema, como más el hecho de cómo podemos nosotros llevar esta vida saludable desde cultivar y nosotros poder como alimentarnos con esas cositas. Sí, hay un tema clave, digamos, que en todo esto de hay algo que es zonas azules en el mundo. Las zonas azules tienen una característica, y es donde las personas tienen una mayor longevidad, viven mucho más tiempo, y aparte de vivir más tiempo, las personas que habitan en esas zonas azules no tienen problemas ni de cáncer, ni problemas de enfermedades respiratorias, ni problemas del corazón. Entonces, cuando se ponen a analizar qué pasa con estas comunidades y por qué viven tanto, se dan cuenta que parte de los elementos es tener las manos activas. Nosotros empezamos a tener pues diferentes dificultades por la posición que tenemos en el computador y estar todo el tiempo en un trabajo sedentario, que no estamos hechos para ese tipo de trabajos. Entonces, las huertas también se convierten en esa posibilidad de que la persona pueda hacer un ejercicio cotidiano en su hogar, ¿sí? Requieren un cuidado cotidiano que no solo se basa en la alimentación, sino también en la preservación de la salud mental. Mientras está ocupado en la huerta haciendo elementos de ornamentales o estas plantas de, ¿cómo fue que dijiste que se llamaban? Se me olvidó el nombre. ¿Aromáticas? Las plantas aromáticas. Ese ejercicio de estar ahí trabajando el jardín le permite también una conexión con sí mismo, y así no se esté así la huerta no le esté sirviendo para la alimentación cotidiana, sí le está sirviendo para una alimentación espiritual que le permite también tener un hábito de vida saludable y poder pasar más allá de la emergencia, de lo cotidiano, de cómo soluciono mi comida hoy, a poder reflexionar un poco más allá y poder tener un horizonte de prospección mucho más grande. Y si te pones a ver, digamos, que la forma en que los filósofos ejercían, digamos, su labor de pensamiento, la mayoría tenían sus escuelas, era en jardines y en parques, porque no era en un aula de clase como la que tenemos nosotros, sino era precisamente en estas zonas verdes que permitían una interacción directa con la tierra y estos elementos paisajísticos de lo bello que es clave. Entonces, este tipo de huertas son estratégicas para poder mantener no solo la alimentación de la soberanía, sino también la espiritualidad y la mente. Claro, nosotros como psicólogos en formación somos conscientes que el ser humano es dinámico, pero también es visual. Entonces, claro, todo el hecho de la conexión y que tengan esos espacios en donde ellos pueden de alguna manera explorar la identidad ayuda mucho a los jóvenes a pues terminar de construir esa identidad social y esa identidad personal, ese sentido de pertenencia con esos espacios. Claro, hay un tema muy personal, y es, hace un tiempo, la primera vez que fui a la psicóloga, decía, ¿quién es John Freddy? Y es como, no sé, yo soy bla, 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 todo lo que uno empieza a decir, dice, no, ¿quién es? ¿Quién es? Todavía no tengo respuesta, pero claro. Es una pregunta
Es muy amplia. Es muy amplia, es muy sencilla, pero si uno le pregunta a los jóvenes, ¿usted qué quiere? Salimos con un montón de cosas, pero no nos enfocamos, claro. Ajá. Y tampoco es como que haya muchas las herramientas para poder como tener esa orientación. Lo que veníamos hablando hace un tiempito con los profes era el hecho de la falta de acompañamiento psicológico en la educación como tal, y la falta como de una persona que les ayude con la vocación. Sí, completamente. Y ese entendimiento de la persona, que todo el tiempo estamos aquí y son 20 segundos creo que es mucho, 8 segundos. 2 segundos, 3 segundos, y uno es como, no me interesa, si me interesa, luego 3 segundos, sigo para adelante, y cuando uno necesita realmente pensar, sentirse y reconocerse, no tiene ni idea cómo funciona. Claro, tanta sobrecarga de estímulos hace que una persona ni siquiera se tome el tiempo de como preguntarse, como sentarse a decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y esto qué es? Para mí una ciudad saludable, y que es un hábito de vida saludable. ¿Yo qué estoy haciendo para hacer un hábito saludable, para estar en mi bienestar? ¿Qué me hace bien? Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces al final nos vamos por las ramas y es como alimentación saludable, quizás sí, pero no, pero ¿qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que me da bienestar? ¿Y cómo entiendo el bienestar? Eso es muy difícil de entender por lo que estoy diciendo. Mucha gente que no tiene las herramientas, y por eso es necesario como tener como esta conversación transdisciplinar. O sea, yo empecé con ciencia política, luego en arquitectura, luego en ingeniería, y luego dije, no, eso por allá no es, eso es como por acá, por el lado humano otra vez. Claro. Entonces empieza uno a tener esas conversaciones y es más chévere. Y se encuentra uno con los psicólogos, con los biólogos, con otra cantidad de gente diciendo, el centro es la persona, las emociones y el desarrollo de la personalidad. ¿Y quién es la persona? Ese es el centro del diseño y el centro de ciudades saludables, la persona. Claro, y darle el libre desarrollo, ¿no? Para que pueda encontrar eso que tanto necesita o que tanto siente que quiere. También me gustaría que tú me dijeras, ya base como tu experiencia, ¿qué consejo le darías a estos jóvenes como para empezar a tener esas habilidades o hábitos saludables que fomenten su bienestar? Sí, yo creo que la primera tarea es la de reconocerse. Es una tarea muy difícil. A todos nos da bienestar algo diferente, y creo que todo es importante siempre y cuando uno no se esté haciendo daño. En esta reflexión y partiendo de los que les contaba ahora, de la anécdota, yo no sabía que pintar me hacía feliz. Entonces ya sé que cuando no estoy bien pinto. No sabía que montar bicicleta me generara tanta tranquilidad. Entonces empieza a convertirse esas cosas y las empiezo a integrar a mi vida cotidiana. Tengo estrés, tengo preocupaciones como todas las personas, pero es también qué herramientas estoy usando yo para poder gestionar esas emociones y para poder generar esos equilibrios. Entonces el bienestar para mí se empieza a convertir en la bicicleta, el pintar, el tener tiempo para leer, el tener tiempo para tomarme una cerveza hablando con mis amigos, el aire. Entonces se empieza como a hacer una amalgama, pero para poder entender eso hay que preguntarse hacia adentro quién soy, qué me gusta, qué me hace bien, y dejar un poco de lado este celular y también lo que dicen otras personas, ¿no? Porque hay también ahora una ola de personas diciendo, si quieres ser una persona buena y exitosa, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, leer un podcast mientras trotas. Es una cantidad de tareas impresionantes. Pero es que es demasiado sobreestímulo. Es una cantidad de tareas que te ponen, que vos en tanto ruido de estar, me tengo que levantar a las 5, tengo que escuchar un podcast, tengo que ser productivo, tengo que ser mi empresa, tengo que bla, 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 bla. También te desconoces. No, y el peso. El peso también de decir, no, hoy no me levanté a las 5. Hoy no hice esto, hoy me faltó esto, no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sé qué. Entonces también genera un choque en la identidad, ya que los jóvenes pues están justamente en esa etapa amigdaloide, en esa construcción de la búsqueda de quién soy. Entonces claro, el hacer todo ese tipo de cosas y agobiarse de cosas que posiblemente ni siquiera les genera un bienestar, es más pesado todavía. Es muy pesado. Sí, porque al final estás haciendo cosas que a otros le interesan pero que a vos no te hacen bien. Sí, o sea, a mí... Claro. Hay gente que dice, no, tienes que trotar a las 5 de la mañana. Y a mí no me gusta trotar, no voy a hacerlo. Lo que me gusta montar bicicleta. No me interesa montar bicicleta en términos deportivos. O sea, no me interesa ir de aquí a Jamundí en menos tiempo. Me interesa solo estar. Entonces empieza usted a tener esas categorías y poder también
en el desarrollo de esa personalidad, especificar qué es lo que usted necesita y cómo eso a usted le hace bien. Para que también, y también pues, la parte contraria, reconocer qué le duele, dónde le duele, qué no le gusta, porque a veces también las categorías las ponemos en términos generales. Yo estoy dando clase en Javeriana y a veces le pregunto a los estudiantes como qué les da miedo a ustedes de la calle o qué les da miedo de habitar la ciudad. Y dice, es muy peligrosa, y es como, sí, pero ¿qué es lo peligroso? Cuando ves que te sentís en riesgo, o es una idea de que la ciudad es peligrosa, ¿sí? Porque la gente me ve todo el tiempo andando en bici y siempre dice, ¿no te da miedo que te roben? Y es como, sí, me da miedo, pero hay unos elementos del urbano, del andar en bicicleta, que uno ya reconoce y dice, esto es una situación de peligro, esto no es una situación de peligro, y demás. Entonces empieza uno también a deconstruir ese miedo y a tener herramientas de cómo abordarlo. No exime de que uno esté expuesto a cosas, ¿no? Claro. Pero hay unas herramientas que te permiten sentir una seguridad en la incertidumbre. No, sí, claro, eso es... A veces, muchas veces ni siquiera el miedo no es de nosotros, es inculcado. Como cuando, por ejemplo, uno está chiquito y le dice, no, ya no puedes salir después de tal hora porque va a pasar esto, o no, es que está insegura la calle, o lo van a robar, o no falta el que te digan de chiquito, no sé si de pronto usted también le llegaron a decir, de que no acepte dulces de extraños, porque se lo llevan. O no salga a tal hora porque pasa esto, o este barrio es peligroso. Y muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer esos ciertos espacios que creemos que son... Esos otros lugares. Sí, mira que por ejemplo ahora en la construcción de residenciales vos vas a un barrio y encontrás que, bueno, al menos hace muchos años, hace tiempo no vivo en un barrio, pero los barrios de casas, encontrás por ejemplo, hay una red de apoyo. Entonces, si tu mamá, tu papá tiene que ir a trabajar, te deja con la vecina, entonces ahí ya hay un trazo de confianza con una vecina. La forma como estamos construyendo las ciudades ahora son conjuntos residenciales cerrados que todos miran hacia adentro de la manzana, ¿sí? Nadie está mirando hacia afuera, y uno se ríe mucho de las señoras chismosas, pero son súper importantes para la gestión de la seguridad, porque ellas son las que pueden llamar a la policía, tienen el número del cuadrante y pueden decir, el man iba de pantalón negro, camisa blanca y cogió por la carrera 73B hacia la tal lado. En el conjunto residencial, como eso está cerrado y todo mira hacia adentro, y el cuarto principal está hacia adentro y todo está hacia adentro de la manzana, cuando usted sale a asomarse para ver quién gritó, usted está viendo el parqueadero, la piscina y no sé qué, pero no está viendo lo que pasó en la reja. Y aparte, las rejas son muy altas y tienen esta swingla. Entonces, los que están en los primeros pisos tampoco alcanzan a distinguir entre la situación que está pasando afuera de riesgo y la tranquilidad que él tiene al estar dentro de la reja. Tampoco puede distinguir qué es lo que está pasando afuera y no tiene cómo ayudar. Dice, robaron a otra persona. Y sigue haciendo lo suyo, ni siquiera llama a la policía. No se inmuta. No tiene ninguna posibilidad de ayudar. Y ahí se pierden esos lazos también comunitarios que son estratégicos. Y ahora viene un agravante más. Antes los conjuntos residenciales, todo el mundo entraba por la portería, se bajaba de su carro, caminaba por las zonas comunes, entraba a sus edificios y se encerraba en su cuadrícula. Ahora lo que está pasando es, la portería está distante, el portero ve a la distancia que viene el carro que tiene un sensor, el carro entra, lo deja muy cerca a la torre en la que vive, la torre tiene sus escaleras, la torre tiene su ascensor. Entonces usted prácticamente ni siquiera en las zonas comunes de su conjunto residencial tiene la posibilidad de encontrarse con otras personas, por ningún motivo. Entonces, claro, si usted no sabe quiénes viven alrededor suyo, lo más natural es que usted viva en zozobra. Y es, yo no conozco a nadie aquí, yo no sé quién vive aquí, no confío en nadie. Y luego esa educación se la llevas a tus hijos y demás, no confía en nadie, nadie. Y a veces uno necesita confiar. Yo he trabajado en barrios peligrosos, en el último donde estuve trabajando es en Sucre y en San Pascual, pero más Sucre que San Pascual como peligroso. Y los mismos comerciantes decían, pilas que lo están marcando, venga para acá. Entonces claro, ya uno va a habitar el espacio, ya uno tiene una conversación con unas personas y esas personas que saben cómo se mueve esa dinámica en el barrio, identificaron a los que roban y dicen,
pilas que lo marcaron, pilas que lo están siguiendo, éntrese aquí y hable conmigo. Entonces, ahí en esa confianza y en esa interacción también hay una sensación de seguridad que no es policía. Y es todo con esta misma, digamos, como discurso de hay que confiar y hay que crear esos lazos. Claro. Y darle a las personas las herramientas para que lo hagan, para que habiten la ciudad. Perfecto, me gustaría ya como nosotros dejar esto hasta aquí, ya que queremos a ver si podemos continuar un siguiente capítulo. Eso dependerá de nuestros oyentes, a ver si les gusta un poquito el tema, podemos ampliarlo más, porque la verdad me gustó muchísimo. Siento que este tema es algo muy importante que podemos ampliar y ayudar un poquito a los jóvenes a comprender esta etapa tan difícil que es la juventud, ¿cierto? Entonces me gustaría cerrar con que tú me explicaras pues qué papeles desempeñan los programas de comunitarios y las campañas de concientización que ayudan a la información y a la fomentación de esto. Sí, hay un tema que es, listo, ya tenemos a la persona que tiene un entendimiento de cómo es, qué le gusta y qué atributos les gustaría tener en sí mismo y qué le estimula su bienestar. Luego viene una conversación más difícil, y es cómo hago que el individuo se reconozca con otros en comunidad y en ese reconocerse con otros en comunidad construyan ciudad. Entonces ahí el tema de los barrios cobra mucha relevancia, y es porque los barrios son como esa escala intermedia entre la persona y la ciudad en general, ¿sí? La ciudad es un tema muy grande que muy pocas personas entienden, ¿sí? Y si usted se puede leer, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, son 300 páginas de normativa más yo no sé cuántos anexos. O sea, entender la ciudad es muy complejo, pero es más fácil entender la dinámica de barrio y empezar a territorializar. Entonces, ¿cómo yo me asumo dentro de esta ciudad? ¿Qué me gusta? ¿Qué intereses tengo? ¿Qué hábitos de vida me gustaría desarrollar? Y desde ahí, ¿cómo establezco conversaciones con mi comunidad para ponernos también de acuerdo en qué son esos elementos que nos generan bienestar, para luego sí ir a hablar de ciudad? Entonces ahí hay unos elementos que son clave para que las personas, digamos, indaguen también, y es cómo recuperamos ese tejido social. Lo que les estaba diciendo ahora de cada vez estamos más solos, nos montamos en el carro cuando salimos al parqueadero y ahí no nos volvemos a encontrar nadie en nuestra casa. Trabajamos en coworkings, en trabajos pues, que tienen que ver mucho con el trabajo individual. Pero ¿cuáles son esos momentos en los cuales nosotros estamos buscando generar esa comunidad? Es algo que tenemos que invitar a las personas a que lo hagan, y sobre todo a los jóvenes. Hay una tradición que yo no estoy tan de acuerdo, y siempre los adultos nos dicen, son los jóvenes los que cambiarán el país. Y es como, no, o sea, somos todos, ¿sí? Porque a veces somos los jóvenes los que decimos cómo tenemos que cambiar el país, pero son los adultos los que nos dicen, no, así no es. Y se oponen a que cambiemos el país. Entonces, no, es una conversación de los adultos, de los jóvenes, de los niños, y es cómo rompemos esas tensiones que tenemos en la sociedad, nos ponemos de acuerdo con lo básico, vivamos bien, vivamos de una forma que nos permita tener bienestar. ¿Qué es para nosotros el bienestar? Y empecemos a construir desde allí unos acuerdos comunes, porque cada vez estamos más desconectados y cada vez es más fácil desconfiar del otro. Y necesitamos volver otra vez como a unirnos. Si algo ha caracterizado, por ejemplo, una ciudad como Cali, es ese reconocimiento de los procesos migratorios. Cali se reconoce como una ciudad que es migrante, vienen muchas personas con muchos talentos acá, que han hecho cosas maravillosas por la ciudad, y hay un discurso que se posiciona y es, Cali se la embarró cuando llegó tanto migrante. No, Cali se volvió más rica, logró tener muchas más cosas. Biodiversidad. Y logró tener una mayor diversidad, porque la diferencia entre un pueblo y una ciudad es ese proceso de diálogo entre muchas culturas. Si no, seguimos siendo una aldea de un pequeño lugar aislado. Y no hay ciudad en el mundo que no acoja la diversidad y sepa potenciarla. Pero para eso necesita poder hablar. Y en eso creo que estamos fallando un poco. No, la falla más que todo es en el sentido de pertenencia social. Okay. Es en el hecho de nosotros sentirnos pertenecientes a la comunidad en la que nosotros nos desenvolvemos. El hecho de sentirnos pertenecientes de la sociedad y jugar un papel activo. Porque normalmente, como tú lo dijiste anteriormente, sí, los adultos tienden a oprimir mucho como esta nueva generación, este cambio radical, porque como nosotros estudiamos en psicología,
la gente tiene mucho miedo a lo que no conoce. Tiene mucho miedo a lo que no sabe, a lo que no ha tocado, no ha sentido, no ha visto. Y es como, no, ¿y si la embarran? ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos construido, con todo lo que tantos años se ha tomado el tiempo de llegar, de desarrollarse? ¿Cómo hacemos si no funciona? Ese es tema de otro podcast del diálogo intergeneracional. Sí, esto es duro. Sí, es una... bastante amplio, la verdad. Eso es duro porque quienes, por ejemplo, promovemos otras formas de hacer ciudad, siempre tenemos a los que ya llevan un poco más en esto, diciendo, no, así no se hace ciudad. Y es como, sí, pero la ciudad que ustedes han hecho con sus ideas está generándome estas desigualdades, déjenme intentar solucionarlo. Porque ya sabemos el resultado de lo que usted hace, es esto. Si va a proponerme hacer lo mismo, vamos a tener como consecuencia esto. Y es un tema también de la planificación y es una discusión grande también, y es, ¿para qué planificamos? ¿Planificamos para solucionar el hoy o planificamos para inducir una transformación? ¿Y a dónde queremos llegar? Entonces, si yo estoy toda mi vida diciendo cómo vivo hoy en lo inmediato, cómo soluciono mis problemas inmediatos, ¿cuándo realizo esas proyecciones que tengo de vida a largo plazo y que requieren de un trabajo lineal o un trabajo pues muy juicioso, no necesariamente lineal, para poder alcanzar esos objetivos de vida? ¿Sí? Si usted dice, yo quiero tener una mansión en la punta de los Farallones de Cali, que en ese momento no puedes tenerla, pero por poner un ejemplo, pues debes empezar a construir esa mansión en los Farallones de Cali poco a poco si realmente la quieres, porque solo con rechistar los dedos no lo vas a lograr. ¿Sí? Entonces de eso se trata también en la planificación, y es, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos seguir siendo esto? Sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Vamos bien. O sea, estos son los resultados. Claro. Pero si queremos cambiar, tenemos que hacer las cosas diferentes. No, sí. Hay que cambiar un poquito la mentalidad y expandir un poco la mente a nuevas cosas. Sí. Pero bueno, me encantó muchísimo conversar contigo, la verdad. Y espero pues tenerte en la siguiente oportunidad. Super. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego, que estén muy bien y espero que hayan disfrutado este capítulo.